Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad de presentación del libro Disciplina Escolar, de autoría de Aarón Sandoval Muñoz. Vamos a hacer una semblanza del autor de esta tan relevante obra. Aarón es abogado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y magíster en Derecho por esta misma casa de estudio con mención en Derecho Público. Tiene más de 8 años de experiencia laboral en la Superintendencia de Educación, donde actualmente se desempeña como encargado de la unidad normativa de la División de Fiscalía de la Superintendencia. Y desde esa labor participa en la elaboración de dictámenes y circulares que orientan la aplicación de la normativa educacional. Y es precisamente esta experiencia profesional lo que incidió de manera decisiva en que la tesis del autor se orientara hacia una reflexión académica sobre los alcances del derecho en el ámbito escolar, particularmente en torno al concepto de debido proceso en los colegios, tema que se desarrolla en esta tesis que acabamos de mencionar y que está en la base de este libro, Disciplina Escolar, debido proceso en los establecimientos educacionales. Cabe comentar que desde el punto de vista de las tareas de la universidad, una de las cuales es precisamente la de extensión, no solo el desarrollo del conocimiento, sino que también la extensión. Esta obra es el típico ejemplo de la reflexión académica que termina impactando de manera decisiva en la cotidianeidad de las personas, y que impacta además en un ámbito tan relevante como es el de la educación escolar en todos sus niveles. Comentarán la obra del distinguido autor don Aarón Sandoval Muñoz, ¿no? En primer lugar, doña Loreto Orellana Sarricueta, Superintendencia de Educación, y en segundo lugar, Sebastián Salazar Pizarro, académico de la Universidad Alberto Hurtado, ¿no? La superintendente, doña Loreto Orellana Sarricueta, es psicóloga de la Universidad Católica del Norte y magíster en políticas públicas de la Universidad Diego Portales. Además, tiene un diplomado en gerencia social y políticas públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Y en su trayectoria laboral destaca un amplio conocimiento de las instituciones de educación y un marcado compromiso con el servicio público, donde ha ejercido cargos directivos en instituciones del área de la educación y de la salud. Comentará entonces en primer término la obra doña Loreto Orellana Sarricueta, quien cuenta con 15 minutos, ¿quedó en 15 en definitiva? Sí. Quien cuenta con 15 minutos. Tiene la palabra Loreto. Muchas gracias. Bueno, gracias a Aarón por la invitación. Como ya dijo el profesor, yo no soy abogada, entonces ha sido bien desafiante tener que partir presentando este libro, pero sin duda también estoy muy orgullosa del trabajo que hoy día muestra uno de nuestros funcionarios de la Superintendencia de Educación, así que como superintendenta me siento muy contenta de poder venir a acompañarte en tu primer libro, además. Así que estoy muy, muy contenta y orgullosa por eso. Voy a partir entonces. Hoy día presentamos esta obra de Aarón, que sin duda representa o nace del corazón de nuestro servicio. Él es funcionario ya muy antiguo de la Superintendencia de Educación, parte de su labor en el 2017. Y este trabajo, Disciplina Escolar, es mucho más que un análisis jurídico. Es una contribución concreta al fortalecimiento de los derechos de los estudiantes y al desarrollo de las comunidades educativas
mucho más justas, conscientes y también dialogantes, que es lo que hemos venido también promoviendo desde la Superintendencia de Educación. Este libro, que aborda con profundidad, sin duda, el régimen jurídico de las medidas disciplinarias aplicadas en los establecimientos educacionales, reconociendo que éstas no pueden entenderse como simples actos administrativos, sino como decisiones que deben tributar al propósito formativo de la educación. Aarón nos recuerda que toda sanción escolar debe estar al servicio del proyecto educativo y del pleno desarrollo de las y los estudiantes en todas las etapas de su vida. La obra Disciplina Escolar, debido proceso en los establecimientos educacionales, ofrece una mirada profunda y necesaria sobre el ejercicio sancionatorio en los establecimientos educacionales, abordándolo no solo desde la normativa vigente, sino también desde su dimensión pedagógica y también desde su dimensión ética. En un contexto en donde las sanciones suelen ser percibidas como actos punitivos, el texto propone una relectura que las vincula con el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y al respeto irrestricto de los derechos de los estudiantes. Uno de los aportes centrales de esta obra es la reivindicación del debido proceso en el ámbito educacional, recogido en nuestra normativa como justo procedimiento, a través de un análisis normativo y jurisprudencial riguroso. El autor, aquí presente, nos muestra cómo esta garantía se ha ido consolidando en el sistema educativo, especialmente en las medidas más gravosas como la expulsión o la cancelación de matrícula. Pero también nos invita a mirar más allá de los requisitos formales hacia una dimensión sustantiva del debido proceso, entendido como el conjunto de garantías y derechos que resguardan la libertad y la autonomía de las personas y que actúan como límite al ejercicio del poder público. En el contexto escolar, esto implica que toda medida disciplinaria debe ser compatible con los fines de la educación y con la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. No se trata solo de cumplir con los procedimientos, se trata de educar el respeto, la justicia y la proporcionalidad, reconociendo que cada decisión disciplinaria es también una oportunidad para formar en ciudadanía, en derechos y en convivencia democrática. El análisis jurisprudencial y normativo que realiza este libro revela justamente las tensiones y los desafíos que enfrentan los equipos directivos al momento de aplicar sanciones, especialmente en los complejos de alta complejidad. Al sistematizar estas exigencias legales y complementarlas con los casos reales, este libro en especial se convierte en una herramienta súper valiosa para quienes buscan fortalecer una cultura de convivencia basada en el diálogo, en la equidad y en su legalidad, que es lo que hemos estado trabajando desde la Superintendencia ya hace unos años. Desde su creación en el 2012, la Superintendencia de Educación asumió un rol fundamental en este proceso y por eso creo que también este libro marca ese hito de poder sistematizar de cierta forma todo lo que estamos haciendo y lo que hemos escrito. Acá hay gran parte del equipo normativo, están también algunos jefes de departamento, está Nicolás, está Pamela, está la Intendencia, está la Intendenta también presente hoy día y hemos venido trabajando en robustecer efectivamente el marco legal. Y eso es a través de lo que ustedes han hecho, justamente previendo el debido proceso. No voy a dejar de fuera a los fiscalizadores, que son los que van y miran, porque está Nicolás Lorca, está Alejandro Campos, que por ahí lo vi llegar, ¿cierto? En la Superintendencia, entonces, hemos construido un marco de acción que orienta a los sostenedores, equipos directivos, estudiantes y comunidades educativas en general. No solo fiscalizamos, también aportamos una interpretación de la ley, capacitamos, acompañamos y explicamos. No ha sido fácil instalar la idea de que orientar también es fiscalizar. El proceso ha requerido formación, reflexión y liderazgo interno para alinear convicciones, prácticas y discursos. Porque creemos firmemente
que el cumplimiento normativo no se logra únicamente con sanciones, sino también con formación, con diálogo y con comprensión. Este libro es una expresión concreta de la misión institucional. Nos recuerda que detrás de cada medida disciplinaria hay una historia, una trayectoria educativa y también una oportunidad para educar en derechos, en respeto y en convivencia. También nos desafía a seguir construyendo una institucionalidad que promueve decisiones justas, fundadas, respetuosas de la dignidad de todos los integrantes de la comunidad educativa. Así que disciplina escolar no solo nos informa, también nos interpela como institución y como sociedad. Nos invita a repensar el rol de la disciplina en la escuela como una práctica que debe estar al servicio de los fines educativos y no en contraposición a ellos. Yo quiero felicitar a Aarón, en especial por este valioso aporte. Creo que nos fortalece también, nos hace visibles. Sé que ha sido un largo camino para este momento. Me alegra que hoy día tu esposa, tu familia, tu hija te pueda acompañar en esto, que creo que es un hito importante, pero nosotros también como institución nos sentimos tremendamente orgullosos de este aporte que estás haciendo. Y también le agradezco a todos y a todas a quienes desde sus distintos roles contribuyen cada día a construir una educación más equitativa, inclusiva y respetuosa. Muchas gracias. Muchas gracias, superintendenta. Bien, le damos la palabra a continuación al profesor Sebastián Salazar Pizarro. El profesor Salazar es profesor instructor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Oficia de coordinador académico del Magíster en Derecho Público de la misma casa de estudio y es coordinador académico también del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Es abogado, es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Alberto Hurtado y máster universitario en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido asesor jurídico en el Ministerio del Interior y jefe de asesores jurídicos legislativos en el Ministerio de Defensa Nacional. El profesor Salazar contará también con 15 minutos para comentar esta importante obra. Profesor Salazar, tiene la palabra. Vale. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes. Profesor Palma, muchas gracias por la introducción. Bueno, partir esta presentación con una especie de prólogo. ¿Por qué estoy acá particularmente? Y bueno, creo que hay dos razones. Si bien es cierto, el profesor explicaba mi trayectoria, que ha sido más bien del mundo de la seguridad, del sector seguridad, y bueno, ¿por qué diablo está hablando un libro de educación? Eso es como una cosa un poco rara, pero hay una explicación. Mi tesis de magíster que aprobé en España fue sobre el derecho a la educación en libertad de enseñanza, un trabajo que vengo desarrollando desde mis estudios de pregrado. El culpable de eso está acá al lado. Todavía recuerdo las clases del año 2003-2004, cuando hablaba de los ciudadanos y la importancia de la educación, y esa ha sido una materia de interés que me ha motivado personalmente, también por las trayectorias familiares y personales de las cuales yo vengo y provengo, y que ha sido una principal herramienta para poder estar al día de hoy donde estoy, poder compartir con usted unas reflexiones académicas sobre esta materia. Pero además también el profesor Palma me invitó a participar en la defensa del trabajo de Aarón, y tuve la posibilidad de conocer este trabajo, digamos, en su primera etapa, que fue su tesis de magíster, la cual aprobó con la nota máxima. Era un trabajo muy bueno, muy prolijo, con mucho trabajo. Se notaba que hubo un estudio de toda la normativa constitucional, internacional, reglamentaria y además jurisprudencial en torno a la problemática que él aborda. Y me puso muy contento, y también aprovecho de agradecer en esta oportunidad a Aarón Sandoval, que me haya invitado en esta segunda etapa, que ahora va a ver esta obra ya publicada en edición, en la editorial Hammurabi, que pone muy contento. Se trata esto de una materia necesaria. Yo creo que esa es como la primera reflexión que me gustaría plantearle a todas y a todos ustedes. Es una reflexión necesaria, y explicaré el por qué.
El tema educativo, digamos de una otra forma, que estuvo muy en boga desde el año 2006 en adelante. Entre el 2006 hasta que viene la primera protesta de los estudiantes secundarios, una implementación de políticas públicas, hay un giro, no hay un cambio, sino que hay un cambio de eje en torno a cuáles son las políticas públicas que estaban desarrollando los gobiernos de la concertación en la época, pero esto además se profundiza con la posterior crisis económica del año 2008 y también las protestas el año 2011 y 2012. Hubo agencia política por parte de los gobiernos de la nueva mayoría, se aprobó la reforma educacional, alrededor de 37 leyes que se aprobaron sobre la materia que abordaron lo más variado de la materia educativa. Estamos hablando del ámbito parvulario, la creación de nuevas universidades estatales, la ley de inclusión que modifica la regulación en materia de prestadores, de sostenedores de colegios particulares subvencionados, la nueva educación pública, el tema de los que todavía está un poquito complicada la implementación de esta materia, las nuevas normas en materia de educación superior, el nuevo trato de las universidades del Estado y adicionalmente la gratuidad. Entonces, hemos tenido un periodo bastante intenso desde el punto de vista de la regulación educativa sobre la materia. Pero faltaba la siguiente etapa, que era la implementación y obviamente después cómo los operadores jurídicos empezaron a entender y comprender estos cambios legislativos y reglamentarios que se produjeron por la vía democrática. Y este libro viene a llenar un vacío en esta materia. Desafortunadamente no hemos podido observar estudios rigurosos que nos vengan a explicar sobre cómo se han ido implementando estas materias, cómo se han ido entendiendo por parte de los operadores del derecho, pero este libro viene a aportar en esta etapa. Yo creo que eso ya le da un valor sumamente sustantivo y además un carácter de novedoso en los estudios jurídicos sobre el ámbito educativo. Quiero continuar esta presentación con algunos aspectos más sustantivos de la materia. Aquí yo tengo anotado algunas métricas. Arón analiza 130 sentencias y hay algunas sentencias que son muy largas y muy aburridas como las del Tribunal Constitucional, algunas bastante complejas, sobre todo aquellas primeras del periodo de la reforma educacional. Estoy hablando de la ley de inclusión, administrador provisional de las instituciones de educación superior, que son sentencias con muchos votos, hay votos concurrentes, hay votos disidentes, hay prevenciones, hay posiciones 5-5 y votos de mayoría de calidad por parte del presidente de la época del Tribunal Constitucional, etc. Entonces, sistematizar toda esa información es compleja en vista de la disparidad y los desencuentros político-ideológicos que se estaban desarrollando en el sistema político chileno en la implementación de la reforma educacional, en la discusión e implementación. Entonces, eso ya tiene un valor en sí mismo, dar un orden, a pesar de que se hace a partir de una temática con respecto a la disciplina escolar y el debido proceso, pero también hay referencia en el libro a aspectos más generales en materia de los derechos educacionales, titularidades, múltiples deberes, etc. Y eso ya es un valor. Pero además tiene 60 sentencias de la Corte Suprema y 49 sentencias de las Cortes de Apelaciones. O sea, estamos hablando de un universo de 130 sentencias. Eso en cualquier ámbito del área del derecho es mucha información, mucho trabajo. Y verlo ordenado en este libro, debidamente analizado y además bien ordenado con respectivos cuadros también que tiene esta obra, es algo muy interesante también de destacar y que de una otra forma facilitará mucho la comprensión de las lectoras y los lectores y también de las personas que se desempeñen en esta materia. Ya metiéndonos en los aspectos más de fondo de la obra, me gustaría destacar ciertas premisas que Arón desarrolla y que yo creo que son sumamente importantes. Y después esto lo conectaré con el momento político en que nos encontramos el día de hoy y cómo eso va a tener incidencias en los próximos años. En primera instancia, esta idea de los derechos educacionales. Yo creo que esta comprensión odiosa que existió durante la vigencia de la Constitución del 80 en un derecho de mayor jerarquía, que era ciertas dimensiones de la libertad de enseñanza, particularmente el abrir, organizar y mantener un establecimiento educacional, versus un derecho prestacional que no tenía tutela judicial directa, que era el derecho a la educación. Este aporte que plantea Arón, que recoge
el trabajo que ha hecho toda la doctrina especializada sobre la materia, que ha ido avanzando en esta idea de entender a los derechos, el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza como derechos fundamentales complejos, que no van en oposición en sí mismos, sino que son complementarios entre sí. Hay normas de procedimiento y organización, hay libertades, hay derechos prestacionales, hay deberes mutuos, hay múltiples titulares, hay múltiples sujetos pasivos, etc. Y eso creo yo que es interesante entender. La segunda idea o premisa que me parece muy interesante, y es que estamos hablando de educandos como titulares del derecho a la educación, que son niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de un grupo especial de protección, un grupo históricamente excluido, un grupo que es excluido porque no sufraga, por lo tanto no tiene la capacidad de influir directamente en los procesos políticos, en el donde además nos encontramos con la labor que realizan los padres y tutores en su calidad de guardianes o de custodios, quienes de una u otra forma van supliendo ciertas necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Y además, sobre todo, pensado en qué tipo de niños, niñas y adolescentes que acceden a este tipo de servicios. Y estamos hablando de la idea de la educación obligatoria en materia de enseñanza parvularia, básica y secundaria. Por lo tanto, estamos hablando de personas que progresivamente se van desarrollando, pero que aún así son grupos especiales y que de una u otra forma se establece el carácter prioritario de protección por los tratados internacionales, por las normas constitucionales y las demás normas infraconstitucionales. Una tercera, y esta idea de los educandos que además han entendido como sujetos de derechos. Yo creo que hay un análisis que es bien interesante, entender la complejidad de las titularidades en materia educativa, pero adicionalmente entendiéndolas también que estas titularidades se desarrollan en un ámbito muy sensible, muy complejo, que es la escuela, principalmente la escuela, que es donde pasa la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes, la gran mayoría de sus días, de sus meses, y en donde hacen los principales procesos de socialización, etc. Entonces estamos hablando de espacios dentro de las comunidades educativas que son sumamente necesarios para la sociedad. Una tercera idea que me parece interesante y que es transversal de este texto, y algo lo planteó la superintendente, y tiene que ver con el rol o la finalidad de las decisiones disciplinarias. Esta idea de que estamos hablando de la disciplina escolar como otro nivel u otro mecanismo del proceso formativo de los educandos. Creo que eso también es novedoso, es interesante de plantear, de una u otra forma recoge parte de las reflexiones que la superintendente planteó y que yo estoy planteando como premisas generales de la obra. Y creo que es bien interesante cómo interactúan una serie de derechos fundamentales que se relacionan. No solo estamos hablando de los derechos educacionales, pero sino que también estamos pensando en todo lo referente al debido proceso y a las diversas dimensiones que tiene esto en el ámbito de lo que también Aarón denomina el derecho disciplinario. No es un derecho penal, es un derecho administrativo especializado, particular porque la gran mayoría de estos casos, quien imparte estas sanciones son privados, pero son privados que además, aquí viene la quinta premisa, hacen un servicio público. No son privados en el ejercicio de su derecho a asociación o en el cumplimiento de algunas normas del Código Civil en materia de corporación o fundaciones, sino que son entidades privadas, pero que por mandato de la Constitución y de la ley realizan un servicio público y que por lo tanto de una u otra forma suplen a los órganos públicos a la hora, en este caso, de impartir disciplina. Por lo tanto, el estándar aumenta aún más. Y sobre todo más pensando que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, además en espacios educativos. Y creo que esas premisas son sumamente interesantes de plantear. La obra tiene 3 capítulos, se divide principalmente en el estudio de la parte general, que tiene que ver con la comprensión del derecho a la educación, a la libertad de enseñanza. La segunda dimensión aborda principalmente la discusión
genérica de la aplicación de las sanciones en los establecimientos educacionales. Y la tercera, que yo creo que es la más robusta y sustantiva, se relaciona principalmente con el análisis normativo de los diversos elementos que componen el debido proceso y el juicio justo. Sobre el primer capítulo, yo creo que Aarón sigue una tendencia interesante respecto a la revisión principalmente, dogmática. Aarón aborda muchas de las discusiones que se dan en materia de establecimientos educacionales, nos relata esta antítesis a la idea de los derechos educacionales, esta idea de tensión entre la libertad de enseñanza versus el derecho a la educación. De una u otra forma, él se hace eco, como les decía, de esta idea de los derechos entendidos de manera complementaria, y eso lo hace, por ejemplo, al describir los múltiples titulares que tienen estos derechos. Estamos hablando, haciendo el énfasis principalmente en el educando, pero mencionamos además los padres y apoderados. Estamos mencionando también el sostenedor o la persona que abre un establecimiento educacional, pero además otras titularidades implícitas como los profesores cuando ejercen la libertad de cátedra o la libertad académica. Pero además lo estamos entendiendo con los diversos roles y que cumplen una serie de sujetos obligados. Claramente el Estado y el particular por aplicación del efecto horizontal y vertical de los derechos fundamentales, pero además, y de manera novedosa y hasta, digámoslo, esporádica en la Constitución chilena, aparece la comunidad. Yo creo que uno de los pocos espacios en la Constitución del 80, considerando todas las posiciones ideológicas de política constitucional que tiene el texto constitucional y que todavía cruza a la estructuración de los derechos fundamentales, nos encontramos con esta referencia en la comunidad. Y uno de los pocos espacios en donde se habla sobre la necesidad y la importancia de cómo quienes integran esta comunidad educativa, estamos hablando de directivos, educandos, padres y apoderados, profesores, asistentes, etcétera, colaboran o no en este proceso de la disciplina escolar. Por lo tanto, lo que nos encontramos acá es una gran cantidad de intereses contrapuestos en la función educativa. Por lo tanto, cuando hablamos de la disciplina escolar, lo que estamos pensando es cómo quienes toman decisiones sobre determinadas actuaciones que puedan realizar los educandos y los estudiantes, de una otra forma, tratan de ponderar la serie de intereses que están presentes en un establecimiento educacional. Y eso lo hace sumamente complejo. Otra idea que me interesa mucho relevar de la obra de Aarón en esta primera parte tiene que ver con la idea del rol del Estado como prestador de servicios públicos y cómo además cumple diversas funciones, además de regulador, pero además de fiscalizador. Y planteo esto particularmente porque Aarón se desempeña en el ente fiscalizador en materia de educación y que es la Superintendencia de Educación. Así que también es bien interesante cómo él aborda esta discusión que de una u otra forma pone... es interesante que lo plantea porque de una u otra forma operativiza los cambios legislativos que se implementaron en la década pasada. O sea, hoy día nos encontramos en un escenario de implementación, en algunos casos más exitoso, en otros casos mucho más problemáticos. La Superintendencia de Educación es un caso exitoso de implementación. Hay otros casos que son mucho más complejos, conocidos por todos, principalmente los servicios locales, que están teniendo bastante resistencia, términos organizacionales, pero también desde el punto de vista del traspaso a las municipalidades, etcétera. Entonces también nuevamente nos damos cuenta de los intereses contrapuestos que están presentes en esta dimensión. Cuando avanzamos al segundo capítulo, me interesa destacar esta idea nuevamente de la disciplina como un mecanismo formativo en el proceso educativo. Y yo creo que esto es clave. Él lo centra todo el análisis en el reglamento interno del establecimiento educacional, que si bien es cierto, está en el caso de la prestación por los colegios particulares subvencionados, existe una regulación intensiva sobre la materia. Igual uno entiende que este tipo de principios y este tipo de razonamientos que Aarón nos plantea perfectamente son aplicables para los establecimientos particulares pagados. O sea, los principios genéricos, los elementos
fundantes de la obra de Aarón también pueden ser aplicables, sobre todo pensando que, si bien es cierto, el régimen normativo puede ser distinto, las normas son menos intensas en términos de los requisitos mínimos, el reconocimiento oficial y obviamente con el traspaso de recursos públicos que hay, la regulación es menos intensa, igual nos encontramos en una relación de derechos fundamentales, igual nos encontramos en la aplicación de los principios generales que Aarón destaca y que, ojo, están presentes en esta dimensión especializada del derecho disciplinario privado, pero adicionalmente está presente también en otras manifestaciones del derecho administrativo sancionador, otras manifestaciones del derecho disciplinario en otros niveles, e incluso existe la famosa discusión sobre si estos principios se aplican los principios del derecho penal o no a estas instancias. Por lo tanto, me parece muy interesante que él releve una serie de herramientas, criterios y metodologías de resolución de estos conflictos, como es la idea de la finalidad, de las medidas, la proporcionalidad, la idoneidad de estas sobre la materia. ¿Por qué? Porque de una u otra forma lo que está tratando de buscar Aarón son criterios objetivos, controlables, y describe cómo la judicatura entiende estos criterios objetivos y controlables a la hora de tomar decisiones objetivas en materia disciplinaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca evitar con eso? Discrecionalidad o arbitrariedad por parte de quienes tengan la labor de impartir disciplina en los establecimientos educacionales. Y de una u otra forma estos criterios objetivos lo que hacen es horizontalizar estas relaciones dentro de las comunidades educativas y evita una jerarquía odiosa, una disciplina, digamos, autoritativa y reflexiva que no considera adecuadamente las situaciones particulares que están viviendo los niños, niñas y adolescentes. Y creo que es sumamente necesario que estos principios estén ahí presentes. Vale. Y por último, del tercer capítulo, referente al régimen disciplinario y el análisis mucho más sustantivo sobre la materia, quiero sostener que la revisión que realiza Aarón en su capítulo tercero es una revisión sistémica y holística del debido proceso, analiza al detalle todos los regímenes disciplinarios, contenido los reglamentos, hace un análisis completo de los principios inspiradores y de los reglamentos internos y además establece las relaciones de fundamentalidad que existen entre quienes componen la comunidad educativa. Se centra principalmente quizás en la medida más compleja de todas, que tiene que ver con la suspensión, pero posteriormente la cancelación de la matrícula. Es una medida drástica en el ámbito educativo, significa que un estudiante deja de asistir a un establecimiento educacional. Eso no es una decisión formal, implica también sale de un entorno conocido, con personas, con amistades, con personas que están atentas a él, que incluso tienen mayores grados de familiaridad o de relación que incluso con sus mismos familiares, con sus mismas amistades, etcétera, y por lo tanto Aarón centra su análisis riguroso y exhaustivo en cómo debe proceder adecuadamente una medida tan grave y tan dañina como puede ser la cancelación de la matrícula. Obviamente van a existir situaciones sumamente complejas que justificarán o no eso, pero lo que nos plantea Aarón con su obra es incluso una situación así de dañina, así de compleja, necesita respetar las garantías básicas y esenciales en materia de debido proceso. Cosa que la decisión que se tome y que se adopte sea legítima, que no genere conflictividad al interior de los diversos integrantes de la comunidad educativa. Y ya para ir concluyendo con esta parte de mi presentación, ¿por qué les planteo que esta obra es necesaria para los tiempos que vienen? Nos encontramos en un escenario en donde muchas ideas, digámoslo, con relacionamientos autoritarios, batallas culturales que están utilizando a los colegios como campos de batalla, ideas antagónicas que se están generando en los procesos de polarización política que existe en la ciudadanía. Esto lo vimos, por ejemplo, en la materia de la educación sexual integral, lo estamos viendo también o no en qué medidas se pueden tomar en algunos establecimientos educacionales en donde están ocurriendo hechos de violencia de gravedad, la resistencia que se está generando respecto a las autoridades de los establecimientos educacionales, etcétera.
todo esto puede desencadenar en un escenario en que efectivamente pongamos a los niños, niñas y adolescentes en la posición de victimarios cuando en realidad son víctimas de una serie de problemáticas que la sociedad chilena no ha logrado resolver adecuadamente, o no existen los consensos políticos para hacerlo, o si existieron consensos políticos, hoy día esos se están fraccionando como consecuencia del momento cultural y político e ideológico en el que nos encontramos. Por lo afortunadamente, esta obra llega en un momento preciso, porque nos entrega herramientas claras sobre cómo los jueces resuelven esta materia, cómo se entiende la legislación, cómo se entiende la regulación administrativa sobre la materia, y nos da, digámoslo, una carta de navegación sobre cómo abordar algo tan fundamental como es un adecuado desempeño de los niños, niñas y adolescentes, los establecimientos educacionales, en el que la disciplina no se entienda como un castigo, como lo sufrimos más algunos, que los que tenemos más canas o menos pelo o más arrugas, que bueno, a mí me tiraron varias veces las mechas, ahí viendo un colega que es compañero mío de primero básico y sabe que es cierto, pero tenía razón porque yo era bastante inquieto. Hoy día dicen que tendría déficit atencional u otras cosas, antes se decía que era inquieto, pero bueno, para que no vuelvan a ocurrir situaciones como esas, esta obra de Aarón creo que es fundamental y necesaria para que ustedes la puedan conocer. Así que muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones por tu obra. Muchas gracias, profesor Salazar. Damos a continuación la palabra al autor de la obra, don Aarón Sandoval Muñoz. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos, a todas. Estoy muy emocionado de compartir estas palabras con ustedes en el marco del lanzamiento de mi libro Disciplina Escolar, debido proceso en los establecimientos educacionales. Como bien señalaba el profesor Salazar, este libro es la derivación de mi tesis de magíster, entregada hace ya 2 años. Tuvo algunas actualizaciones en jurisprudencia, doctrina de los años 2024 y 2025, y este año dimos el salto a que se pueda publicar como libro. No puedo partir sin agradecer a todos quienes de forma más directa o indirecta han formado parte de este logro. En primer lugar, a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A mi familia, en especial a mi amada Perla, quien continuamente me animaba a seguir adelante y que contribuyó con muchísima paciencia a que pueda estudiar y escribir en medio del inicio de la locura de la paternidad primeriza. A mi pequeña Tisti, que ha estado revoloteando aquí, que llegó en la etapa final de escritura del texto como tesis y, bueno, obviamente llenándonos de alegría para seguir, y quien me inspira todos los días a dar lo mejor de mí. Las amo. A mi mamá, a mi madre Gladys, con su sabiduría y su templanza, a mi padre Juan, que ya hace varios años nos dejó, pero que me inculcó la disciplina para lograr los objetivos, a mi hermana Marilena, a Héctor, a mis sobrinos Matías, Catalina, Valentina y Lucas, a la Superintendencia de Educación en general, a las jefaturas que me han guiado, que me han enseñado y me han facilitado también las posibilidades para contribuir con mis conocimientos, con mis estudios, con mis ideas al trabajo que realizamos día a día. A todos quienes en este marco, con quienes hemos intercambiado algunas ideas y comentarios desde distintas visiones para contribuir a una mejor educación para todos y todas. Especialmente agradezco a quienes son o han sido parte de mis equipos de trabajo, porque sin duda que han motivado conversaciones, discusiones y reflexiones que han enriquecido profundamente las ideas que están aquí en el texto. Se vienen a mi cabeza muchos momentos de conversaciones en que la pregunta era A, llegábamos hasta la Z y todo esto iba aportando en el resultado que finalmente se plasma acá. Dentro de ellos, una nota muy especial a Constanza, Francisca, Felipe, quienes revisaron completamente el texto en su versión como tesis y me dieron comentarios invaluables. Agradezco también a Camila, mi compañera en este viaje académico. Gracias a la editorial Hammurabi, que estuvo dispuesta a confiar en mi trabajo y publicarlo. No es fácil animarse a publicar un texto y ellos confiaron en este trabajo. Gracias al profesor Palma, quien guió la tesis y que estuvo permanentemente atento a responder mis dudas y retroalimentarme tanto en ese proceso como en el posterior. Hasta el día viernes en la tarde le estaba escribiendo: profesor, tengo una duda, ayúdeme con esto, y siempre en la mayor disposición. Así que muchas gracias. Al profesor Salazar, Sebastián, quien, bueno, como él mencionó,
evaluó la tesis y hemos podido hablar bastante sobre este tema. Muchas gracias por todos tus aportes. No puedo estar en este momento aquí, pero igual agradezco a la profesora Constanza Núñez, quien había manifestado plena disposición, pero tuvo inconvenientes personales para poder estar en esta ocasión. A Loreto le agradezco, a la superintendenta de Educación, quien con su liderazgo constantemente me anima a avanzar y a seguir creciendo profesionalmente. Y muchas gracias a todos quienes están aquí desde diferentes acercamientos a este mundo. Y gracias por la disposición, por la voluntad para dedicar este tiempo a reflexionar de las ideas que se manifiestan en el libro y que se enfocan en una potestad que se ejerce día a día en todos los colegios del país. Quizás esa es la clave y por qué, a mi juicio, esto era tan relevante de escribir, porque no es algo aislado, esto se ejerce todos los días en todos los rincones del país. Este libro es fruto de un proyecto que se fue fraguando en mi mente desde mi llegada a la Superintendencia de Educación en 2017, como bien decía la superintendenta, ya hace más de 8 años, en el conocimiento de procedimientos sancionatorios. Como bien saben varios de los que están aquí presentes, en una gran mayoría esos procedimientos sancionatorios se vinculan con casos en que se aplicaron algunas sanciones a estudiantes. Bien, mal, finalmente se aplicaron sanciones a estudiantes. En ese trayecto, entonces, mi curiosidad intelectual me llevó a identificar las bases normativas de una potestad que tienen desde siempre las escuelas que están claras históricamente. Y bueno, Sebastián ahí reseñaba el tirón de patilla. Señala en alguna parte del texto, también cito a Amanda Labarca, que se refiere a los chicotazos, a los varillazos, como algo institucionalizado en el Chile del pasado. Y bueno, afortunadamente esta potestad hoy día se ejerce con mucho más límites y respeto a los derechos fundamentales de los estudiantes. En esta búsqueda intelectual me percaté que, salvo algunos trabajos, pero sobre todo previos a la Ley General de Educación o contemporáneos con ella, no existía una sistematización que explique en clave jurídica los orígenes, los fundamentos y los límites de la potestad disciplinaria en los establecimientos educacionales. Por eso, desde el momento de mi postulación al magíster en Derecho de esta casa de estudios, me planteé como desafío que ese fuera mi trabajo de grado, y luego, mientras investigaba y escribía, me motivé también a avanzar a su publicación y difusión. Precisamente en ese proceso investigativo fue que surgió el interés o la necesidad de sumarle al manejo normativo que uno podría conocer más o menos manejando las circulares de la superintendencia, mucho más detalle de la jurisprudencia. Por eso hay tan abundante jurisprudencia de la Superintendencia de Educación, también jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, que creo que nos ayudan a comprender un poco más esta mirada, porque cuando se abordan los casos concretos, uno va saliendo del abstracto y va dándole forma, va dándole cuerpo. Más allá, por cierto, de las dudas que uno pueda tener respecto de cada caso. Es la peor época para hablar del Poder Judicial, pero siempre es interesante mirar, al menos desde una perspectiva académica, su labor. Brevemente me quiero enfocar en una idea fuerza que me parece importante relevar, que aparece plasmada al final del tercer capítulo del libro. Desde la mirada de la normativa educacional, y así trato de explicarlo a lo largo del texto, la posibilidad de que un sostenedor fije las normas internas de funcionamiento del establecimiento educacional, las reglas de disciplina y orden, como llama el Tribunal Constitucional, evidentemente esto surge desde la libertad de enseñanza, el derecho a la libertad de enseñanza. Pero estas normas siempre tienen que estar dirigidas a el propósito final del establecimiento educacional, el propósito final de la escuela, que no es otro que satisfacer el derecho a la educación. En los términos de la Ley General de Educación, el propósito de la comunidad educativa es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Por eso, creo que el centro conceptual de la obra parte desde esa base, de que efectivamente toda sanción en el ámbito escolar, al menos de forma inmediata, tiene que tributar a los fines de la educación. En línea con ello, también se mencionaba desde la Convención de Derechos del Niño empiezan a aparecer algunos conceptos. Después, tímidamente, la Ley de Jornada Escolar Completa, por allá por 1997, incorpora exigencias de reglamento interno en establecimientos subvencionados, bien tímidamente,
pero ya con mucha más fuerza post-Revolución Pingüina del año 2009 con la Ley General de Educación y la posterior Ley de Inclusión Escolar. Esto ya empieza a irradiar y se empieza a instalar plenamente la exigencia del debido proceso en el contexto educacional. La verdad es que hablar de debido proceso en el contexto educacional igual es complejo, porque los colegios sufren mucho con esta garantía. Eso tenemos que reconocerlo así. Y sufren mucho sobre todo con su faz procedimental. Probablemente es porque el foco público ha estado centrado principalmente en los aspectos adjetivos, en el plazo, en el procedimiento, en la prueba. Y uno podría teorizar al respecto, porque evidentemente es lo más fácil u objetivamente controlable por un ente externo sin meterse al detalle de los asuntos. Evidentemente es mucho más probable y más sencillo realizar un checklist de etapas y plazos que entrar al corazón del propósito de la medida disciplinaria que se aplicó. Y aunque existe regulación que se refiere específicamente a aspectos sustantivos de la mayor relevancia, como la proporcionalidad y el carácter formativo de la medida, esta pareciera extraviarse dentro de una serie de formalidades que deben cumplir los establecimientos educacionales y que incluso muchas veces por errores del diseño institucional, no necesariamente errores normativos, sino errores más bien del diseño institucional, pueden llegar a ir más allá de lo lógicamente esperable para instituciones que tienen por objeto otorgar el servicio educativo, materializar el derecho a la educación, en los términos que se plantea en el texto. Por eso me parece indispensable que hoy día que nos juntamos a conversar respecto de esto, recordemos que el debido proceso es mucho más que una serie de trámites y formalidades. El debido proceso es aquel que resulta racional y justo. ¿Y racional y justo para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Y precisamente para que se cumplan los propósitos de la sanción, que como ya dije, de ninguna manera pueden desligarse de los propósitos de la escuela misma, del establecimiento educacional, que es materializar el derecho a la educación. Uno podrá teorizar si eso es un poco lejano, no tan lejano, pero finalmente ese debería ser el baremo, el parámetro, la balanza de la racionalidad y de la justicia que da lugar finalmente a la medida disciplinaria. Y evidentemente, también mencionaba Sebastián que puse mucho énfasis en eso, el estándar tiene que elevarse en las sanciones de expulsión y cancelación de matrícula porque son las sanciones más graves que se contemplan en la normativa educacional, que tienen efectos importantísimos en el ejercicio del derecho a la educación. Incluso pueden derivar en exclusión o deserción del sistema educativo y por lo mismo es que la normativa las ha regulado profusamente y se reservan para casos excepcionales, o deberían reservarse para casos excepcionales en que se afecta gravemente la convivencia escolar. Sin embargo, en las otras medidas disciplinarias, las que no son las más graves, a mi juicio las comunidades educativas al diseñar y actualizar sus reglamentos internos bien podrían o incluso deberían aprovechar la autonomía de que gozan para tener una regulación acorde a este propósito, que como he dicho, tiene que responder siempre al propósito de la institución educativa en sí, a los propósitos de la educación. Porque pensemos qué sentido tendría establecer un plazo de descargo de 10 días, derecho a una resolución motivada por escrito, una reconsideración en 15 días ante un ente objetivo e imparcial, que son todos parámetros que se establecen para la expulsión y la cancelación de matrícula. Si eso se aplica respecto de una falta leve que no va a tener más efecto que eventualmente una anotación en el libro de clases. Evidentemente, eso termina distorsionando este razonamiento del debido proceso. Las dudas que surgen, que se plantean también en el texto, son en qué punto entonces desnaturalizamos con exigencias procedimentales el propósito formativo que finalmente es el que fundamenta la potestad disciplinaria escolar. O en qué manera entender el debido proceso desde una perspectiva extremadamente rígida y estricta podría desvirtuar la potestad disciplinaria que detentan los docentes en el aula. Está reconocido por ley en el estatuto docente la potestad que a nosotros que somos más antiguos nos parece inherente, esto de que el profesor pueda simplemente decir, sabes que esto estás haciendo imposible realizar mi clase, por favor sal de la sala. Esa potestad disciplinaria está establecida por ley, pero si nos pusiéramos en una perspectiva muy elevada o muy exigente respecto del debido proceso, podríamos finalmente entorpecerla.
Por ello, a mí me parece imprescindible postular en este espacio que el procedimiento disciplinario tiene que ser diseñado de una forma tal que se constituya siempre en una herramienta para la labor formativa del establecimiento, porque ese es su propósito. Esa es la razón de ser del establecimiento y esa es la razón de ser del procedimiento disciplinario en este contexto. Y a ello es donde debe tributar el justo y racional procedimiento que exige la normativa. Es más, perfectamente las exigencias procesales podrían ser usadas como herramientas formativas que permitan desarrollar el sentido de responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes, así como su autonomía progresiva, porque les puede dar una mirada mucho más clara del propósito o fundamentos del proyecto educativo, del fundamento o la razón de ser de las normas de convivencia que los rigen, las consecuencias de sus conductas y también les permite comprender mejor de qué manera enmendarlas, de qué manera enmendar sus errores, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, personas en pleno desarrollo. Si al contrario seguimos concibiendo el debido proceso simplemente desde una mirada inquisitiva, como una serie de etapas, de plazos y burocracias, sin duda esto se transforma en una carga que termina desnaturalizando el funcionamiento propio de la institución educativa. Y esto en la práctica termina entrampando el uso de la potestad disciplinaria desde esta perspectiva formativa que postulo en el texto, como una herramienta para la materialización del derecho a la educación. Sin duda me parece que el principal desafío para concretar esta visión, además de los colegios, lo tienen los entes encargados de controlar el cumplimiento del debido proceso, los tribunales superiores de justicia, pero en particular la Superintendencia de Educación, que pueden dar señales concretas para que los establecimientos educacionales puedan volver a mirar la garantía del debido proceso como esta herramienta de carácter formativo que protege los derechos de los estudiantes, pero que además permite que las sanciones que son aplicadas por los establecimientos finalmente tributen al propósito del establecimiento educacional, que los estudiantes alcancen su más alto desarrollo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias al autor. Como es preceptivo, ¿no? Corresponde ahora recomendar de manera muy apasionada la adquisición de esta muy importante obra, ¿no? Afuera hay una mesa donde está disponible el libro, de tal manera que puedan llevárselo con la firma del autor y una cariñosa dedicatoria, ¿no? Así es que los invitamos a comprar el texto. Evidentemente, conversábamos en su momento con Aarón, o por lo menos es lo que yo me imaginaba, que este libro va a estar en las bibliotecas de los directores serios de los colegios de Chile. ¿Ah? Los directores que saben hacer bien su trabajo entenderán que una obra de esta característica debe estar en su biblioteca, debe estar también en manos de los inspectores, ¿verdad?, de todos aquellos encargados de la disciplina, porque es un texto que, teniendo una rica reflexión teórica, evidentemente orienta a la práctica. Y es importante que seamos capaces de instalar en la opinión pública que tenemos una obra que orienta la práctica de la aplicación de la disciplina y que esa práctica es compatible con el derecho a la educación y fundamentalmente con los derechos humanos. Creo que es importante instalarlo en tiempos en que las manos duras empiezan a aparecer por todos lados. Esta obra viene a mostrar que es posible ejercer la disciplina en un contexto democrático y de derechos humanos, y que los tribunales se han inclinado en numerosas ocasiones por ejercerlo de esa manera. Y eso tenemos que ser capaces de trasladarlo a la escuela, que es donde esto que describe la obra se vive en lo cotidiano. Así es que los invito a adquirir la obra y a dar a conocer que existe, ¿no? Si tienen posibilidad de hablar con directores, etcétera. Yo me imagino que Aarón será invitado en alguna ocasión a dar conferencias al respecto en algunas escuelas y espero que su jefatura
lo autorice a que salga a dar esas conferencias. ¿Ah? No sé si con viático, pero por lo menos la autorización, ¿verdad? Bien. Por último, quiero recordar algo que me parece de enorme relevancia, ¿no? Que me lo hizo recordar el profesor Salazar, ¿no? Efectivamente, el profesor Salazar fue mi estudiante en la Universidad Alberto Hurtado, y en los años en los que trabajé en esa universidad se nos ocurrió el delirio, porque en ese momento era un delirio, de dar un curso sobre derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ah? Lo que evidentemente era absurdo porque todo el mundo, toda la literatura del derecho constitucional negaba que fueran derechos. ¿Ah? Y yo procuré convencer a un pequeño grupo de estudiantes donde estaba el profesor Salazar, a quien en verdad el enfoque que tenía la dogmática constitucional chilena era profundamente errado y que sí podían ser tratados como auténticos derechos, y estuvimos trabajando, entre otros, precisamente el derecho a la educación. Estamos hablando de eso ya 20 años. ¿Ah? Han pasado 20 años y hoy día estamos aquí comentando una obra en la que la idea de que los derechos sociales, económicos y culturales son derechos se hace práctica, ¿no? Es poco tiempo. Yo me dedico a la historia constitucional y la historia del derecho. No hemos logrado consolidar todavía la cultura que entienda los derechos económicos, sociales y culturales como derechos. Y lamentablemente se nos viene un escenario en que eso va a ser puesto de nuevo en tela de juicio. ¿Ah? No tuvimos suficiente tiempo para consolidar esta nueva cultura jurídica. Y esta obra, en este sentido, es un pilar fundamental para proyectar esa cultura jurídica, los derechos económicos, sociales y culturales como auténticos derechos al mundo que importa, que es el mundo de la formación escolar. ¿Ah? Así es que felicitar de nuevo a Aarón, agradecer a quienes han presentado el trabajo, porque creo que han destacado lo más sustantivo de la obra, y ya hay una invitación sobre la mesa, ¿no? Alguien comentó aquí, supongo que este no va a ser el primer libro. No, don Aarón Sandoval Muñoz está con un panorama complejo, porque ya se ha previsto que escriba un segundo libro. Se va con tarea el autor, lo cual resulta todavía mucho más relevante. Bueno, de esta manera ponemos término a esta presentación. Un aplauso para el autor y para los presentadores. Profesor, Bien. tengo un pequeño presente para todos los intervinientes. Vale. Yo no se va a encontrar a lo bien. Yo no le traje regalo. Gracias, querido, de verdad. Ya el hecho de invitarme a ponerle para mí un regalo. Bien, ahora sí entonces ponemos... ¡Uy, qué lindo! Es una sorpresa para mi papá. ¿Te hicieron una foto o no? Sí, está la foto. Excelente. Bien, ahora sí entonces ponemos oficialmente término a esta presentación, ¿no? Que estén muy bien. Gracias.